Para muchas personas que empiezan un negocio, empieza como desde el deseo de hacer un negocio y no como desde la necesidad, desde el problema que se está resolviendo. Sí, a mí me ha pasado que a mí me encanta hacer negocios, ¿no? O sea, me gusta. Entonces, como que le busco como el problema, ¿sí? Pero realmente lo que uno se da cuenta es que si uno sigue, o sea, si le mete el tiempo suficiente a entender a su audiencia lo que quiere hacer, ¿sí? Y si le da el tiempo suficiente, va a encontrar el negocio. O sea, hay mucha gente que no se lanza porque no la tiene clara. Y yo digo, ay, nunca la va a tener clara. Cuando uno arranca, o sea, además está chiquito y arranca, tiene como una idea o algo y va encontrando el camino. Entonces lo que nosotros hicimos en ambas empresas fue ir encontrando el camino y darle suficiente tiempo a madurar ese camino, ¿sí? Tanto en 2M como en Cíclico nosotros teníamos una idea, pero si tú te fijas el negocio cambió totalmente en ambos y yo creo que mucha gente no se da ese tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lab de Sazú. Hoy estamos con Santiago Fajardo, un gran amigo, y bueno, quiero que conozcamos un poquito más a fondo toda su historia de emprendimiento y pues que él personalmente se presente. Hola Mari, gracias por tenerme acá, qué nota. Yo, bueno, en cuanto a emprendimiento, yo soy dueño de Cíclico, que es una marca de ropa sostenible, y de 2M, que es algo totalmente diferente, que es coworkings médicos. Nosotros alquilamos consultorios por hora en toda Bogotá. Tenemos 9 sedes. Entonces, digamos que tengo dos empresas que las he construido desde hace 10 años, me encantan, en sectores totalmente diferentes. Y mi rol en ambas empresas es totalmente diferente. Porque en Cíclico me encargo más del tema de mercadeo y redes sociales, y en 2M, a pesar de que he hecho todo el curso, ahorita soy el gerente de operaciones, o sea, me dedico mucho más a la operación del negocio. O sea, son como dos mundos completamente diferentes. Sí, son dos mundos muy, muy diferentes, dos sectores totalmente diferentes, porque Cíclico es retail, moda, y 2M es más el sector inmobiliario, y es un servicio. Entonces cambia mucho como la perspectiva de negocio de un lado para otro, pero también uno aprende en las dos, entonces en muchos casos se complementa. Total. Y además siendo como pues dueño, pues es decir, socio, pues también tienes como una perspectiva mucho más holística de todo el negocio, no solamente lo que haces. Total, o sea, yo he hecho desde finanzas, operaciones, mercadeo, pues recursos humanos, que siempre como fundador le toca a uno mucho de recursos humanos. Entonces sí, pues tiene todo el 360 del negocio. ¿Cuál fue primero? 2M. ¿Tú eres primero? Sí, yo arranqué con mi socio Martín hace ya como en el 2017 más o menos, fue como cuando arrancó la idea, porque pues la empresa la fundamos realmente en 2018, como febrero de 2018. Bajo Cámara de Comercio. Sí, o sea, pero en los emprendimientos siempre hay como un antes. No, me pasa exactamente igual. Como un antes que uno le echa cabeza, habla carreta con el socio, Y 2M era es muy chévere, pero en ese momento lo que nosotros queríamos hacer era una plataforma de alquiler de consultorios tipo Airbnb. Y hoy somos un negocio de inmobiliario como WeWork, digamos. Entonces, La historia de 2M es bien chévere porque de una idea original pasó totalmente a otra cosa. Entonces, nos tocó conocer ese negocio desde una perspectiva más chévere porque 2M no tiene competencia directa ahorita. O sea, claro. Nosotros ese mercado lo abrimos nosotros solos. Que en otros mercados uno medio se puede copiar de otra gente. Acá nosotros nos copiamos de otras industrias, pero realmente el negocio en Colombia lo arrancamos nosotros. Eso está muy chévere. O sea, como que ustedes igual se identificaron como la necesidad y la oportunidad en el mercado, o como hicieron como ese proceso de investigación, como para saber que la oferta de valor pues realmente sí tenía como un valor para la audiencia. Es que nosotros teníamos, los papás de Martín, mi socio, tenían una oficina y ellos hace mucho tiempo dijeron, no pongamos consultorios. Les parecía como una buena idea y en verdad es una muy buena idea.
pero pues lo hicieron como un segundo negocio, como sin mucho foco. Y nosotros obviamente 2017 con todo el tema de Uber, de Airbnb, lo que dijimos es no, ustedes son unos brutos, lo que hay que hacer es meterle tecnología a esto, era lo que hacía todo el mundo en esa época. Y porque más bien la necesidad que ya habían identificado, y es que el médico no tiene cómo abrir su consultorio sin invertir un montón de plata, sin meterse en un montón de gastos administrativos. Esa necesidad era muy buena, pero nos dijimos, oye, hay gente que tiene su consultorio libre, hay gente que lo necesita, conectémoslos. Metámosle tecnología a esto y boom, eso va a explotar. Entonces, básicamente nos tocaba tener como millones de consultores en toda Latinoamérica para que eso funcionara. Y creamos la plataforma y nosotros lo primero que hicimos fue hablar mucho con los médicos que ya estaban en esa oficina. Y ahí nos dimos cuenta de la necesidad, pero digamos que La solución no es... la leímos muy básica. O sea, nosotros estábamos más enamorados de la tecnología que realmente del problema. Y cuando lanzamos la plataforma, me acuerdo perfecto, el primer día vendimos, no sé, los primeros 15 días vendimos como 2 médicos. O sea, muy triste. O sea, ellos se tenían que inscribir como si fuera una suscripción. Ellos tenían que entrar a la plataforma y comprar un paquete de horas que podían usar en cualquier consultorio que teníamos en la red. En ese momento, no sé, tendríamos 10 consultorios. Ok. ¿Sí? Llegamos a tener como 50. Y ahí en el momento en que lanzamos, realmente, digamos, nosotros nos demoramos mucho en lanzar y ese fue un error, porque cuando lanzamos nos dimos cuenta que la gente no compraba la plataforma, la gente compraba era el servicio y el consultorio. Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos problemas los consultorios eran muy chéveres, la secretaria era muy querida, funcionaba muy bien, otros eran un desastre, la secretaria nunca aparecía, entonces llegaba el médico con el paciente y pues no llegaba la secretaria, entonces el médico con el paciente ahí esperando afuera y nadie lo podía atender, entonces era un medio desastre. Pero la secretaria hace parte de tu M, o sea, ustedes... En ese momento no, era okay. La secretaria de un médico externo. Ah, ok. Entonces claro. Nosotros teníamos que armar los consultorios, teníamos que armar los médicos que lo necesitaban, era como de 2 puntas. Y ahí duramos como un año tratando de hacer eso y nos dimos cuenta, no, esto es imposible, nos toca controlar el servicio, controlar la secretaria, controlar que el consultorio esté en perfectas condiciones. Entonces ahí un poco nos devolvimos y decidimos hacer nuestras propias sedes. Claro. Y ahí ya eso fue 2019 y a partir de ahí el negocio empezó a crecer. Claro, ya entiendo. O sea, el problema que ustedes tenían inicialmente es que solamente se estaban encargando de una parte y el valor real estaba del otro lado, del servicio y del consultorio. Exacto. Y de garantizar. Nosotros éramos muy soñadores en que la gente realmente lo que buscaba era como el acceso a ese consultorio nada más y la tecnología, nosotros estábamos enamorados de la plataforma. O sea, hicimos una plataforma demasiado chévere y conectaba al asistente, el médico, el paciente, todo. Entonces nosotros llegábamos a venderle al médico y le vendíamos era la plataforma. Claro. Es que mire, usted puede entrar y puede escoger cualquier consultorio en Bogotá y Airbnb, es lo máximo. Claro. Y nosotros nos dimos cuenta que este servicio realmente es algo que el médico se queda ahí. Tú vas a un Airbnb una vez y si te va mal, pues de malas le pones un mal review y vas a otro. Y no importa, ¿sí? En cambio, si tú vas a un mal consultorio, pues no vuelves y lo que tú necesitas en este negocio es que el tipo vuelva constantemente, como que es un lugar fijo, no es un lugar de paso. Sí, que los miércoles todas las mañanas voy a estar en este lugar y ya todos. Y entonces ahí nos dimos cuenta que el servicio era lo que realmente nosotros estábamos vendiendo. Y el servicio era una muy buena atención al cliente y una muy buena infraestructura. Entonces por eso decidimos como salir del tech, o sea, igual la plataforma todavía nos funciona para controlar todo el negocio, pero realmente lo importante era la infraestructura. Entonces empezamos a construir las sedes nuevas y a partir de ahí pues ya es otro negocio totalmente diferente. Oye, muy interesante, nos adelantamos un montón sobre todos los temas de la vida, pero me parece muy chévere porque como que en como que pequeña descripción hay como pivote, como pensar en la audiencia, entender, como embarrarla. Y creo que también en ese momento que 2018, 2017 había un boom de startups, como si esto fuera escalable y masivo y que ya todo el mundo iba a empezar a utilizar la plataforma. Muy interesante. ¿Y en qué momento llega Cíclico? Bueno, mientras yo estaba haciendo tu M, a mí siempre me han encantado los negocios. A mí me encantan los negocios. Y ¿Qué estudiaste? Administración. Ok.
Y la parte que más me gusta es como la primera parte, como crear cosas nuevas. Y en medio de eso yo me voy con unos amigos del colegio que trabajaban en Falabella y ellos eran compradores de ropa. Y esos manes siempre les quedaba como la ropa que ya se quedaba en saldos y que no podían liquidar ni nada. Les tocaba botarla, incinerarla, tal. Y además, como eran los compradores, o sea, como el practicante, todas las muestras que compraba todo el mundo se las botaban a ellos. Y ellos, ¿qué hago con esta cantidad de muestras? Entonces empezaron a preguntarse, oye, con todas estas ropas algo se tiene que poder hacer. Y ellos súper corporativos, pues en su trabajo muy tranquilos. Y en ese paseo un amigo me dice, oiga, yo creo que con la ropa se puede hacer algo. O sea, esa es la idea como inicial de Cíclico. Okay. Yo creo que con la ropa se puede hacer algo más. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que hay un tema que es reciclaje textil. Y es que literalmente puedes reciclar la ropa y las fibras y salen nuevas fibras. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a investigar si en Colombia se podía hacer eso y en Colombia nadie lo hacía. Entonces, hasta que descubrimos una fábrica en Medellín que hacía algo parecido a eso, pero pues no sacaba ropa, sacaba fieltro, sacaba, que es como esas cobijas de trasteos. Ok, sí. Creo que sé ¿cómo se llama la empresa? Esa empresa con la que nosotros trabajamos al principio se llamaba Equilandis. Ah, no, ni idea, pensé Sí, que era otra. que era nuestro proveedor inicial, pero pues se podían hacer a bolsas. Entonces nosotros dijimos, bueno, no se puede hacer ropa, entonces reemplacemos todas las bolsas de plástico por bolsas de tela. O sea, súper soñadores, y ahí nos dimos cuenta que era una solución absolutamente inviable. O sea, competir contra una bolsa de plástico era imposible. Total. Eso era como 2019, 2020. Y otra vez, desde que uno tiene la idea hasta que la pone en la Cámara de Comercio pasa un tiempo. Entonces ahí pedimos muestras de España, de Honduras, de varios sitios, de gente que ya lo hacía. Vimos una marca en España que se llama Ecoalf que ya lo hacía. Y finalmente empezamos a pivotear. Y dijimos, bueno, hagamos camisetas. Pero las camisetas sí no se podían hacer con ese fieltro. Pero hay una empresa en España que sí nos daba esa tela, entonces la importamos y empezamos a hacer camisetas con eso. ¿Y esa tela era tela reciclada? Reciclada. Ok, o sea, lo nuestro era reciclaje. Era reciclaje de retazos de telas, como una economía circular, ahí menos como qué hacer con eso. Y que eso llega. es lo máximo, o sea, eso para nosotros en ese momento además era lo máximo, y nosotros básicamente éramos una empresa de comercialización de productos de reciclaje textil. Y teníamos una línea institucional que hacíamos bolsas y demás, y teníamos como una marca que queríamos empezar a sacar que hacía ropa, pues cosas de hogar, camisetas. Bueno. El problema era que yo no tenía ni idea de hacer camisetas, entonces nosotros hicimos las primeras camisetas y no llegaron. Cuando llegaron eran feísimas. Entonces ahí fue que se unió el jefe de mis amigos en Falabella, ex jefe de ellos. ¿Ah, sí? Lo trajimos porque él sí sabía hacer todos los productos, que es Eduardo. Y desde que llegó Eduardo, como que cambió mucho el negocio, porque él sí nos permitió la visión que nosotros traíamos de llevar la sostenibilidad a más gente, de hacer una empresa como de triple impacto, que al final Cíclico, nosotros nunca hemos tenido como un modelo de negocio establecido, como nosotros vamos a hacer una marca de ropa sostenible, eso es hasta hace muy poco. Pero sí siempre hemos querido ser una empresa que hace las cosas bien y de impacto. Entonces, toda esa fuerza que nosotros teníamos de hacer eso, lo unimos con un expertise de cómo hacer ropa de verdad que sí tenía Eduardo. Entonces ahí empezamos a probar cosas de hogar, hicimos hamacas, delantales, maletas, camisetas, tal. Y en medio de todos esos pivots, nos empezó a ir bien cuando sacábamos cosas para hombre. ¡Qué locura! O sea, las primeras eran las de... Y ese fue el primer producto que hicimos que pegó duro. Que fue un día que estábamos en la oficina y, oye, saquemos camisetas. No, todo el mundo hace camisetas, las camisetas no se venden, weón. Yo, ay, saquemos camisetas. No, todo el mundo hace camisetas. Y ahí nosotros decíamos, íbamos a estas ferias como, no existía bazar, pero existía buró. Y nosotros decíamos, acá nosotros deberíamos poder vender. Me acuerdo que con Sergio fuimos a muchas y decíamos, acá se pueden vender unos 60 millones de pesos, mal. Y lo que hicimos fue irnos a un buró y anotábamos todos los precios. Nos dimos cuenta que en esa época nadie vendía nada por debajo de 50.000 pesos. Dijimos, oiga, saquemos algo para buró
por debajo de 50.000 pesos. Y ese fue el precio mágico con el que salimos con esas camisetas de cuadro y vendíamos como pan caliente esa vaina. Qué locura. Porque uno creería que, o sea, al final todas estas decisiones fueron un poco como viscerales. O sea, como que sí informadas, pero apostándole también un poco como a la prueba y el error, como pudo no haber funcionado. Sí, pues, o sea, nosotros tenemos como una mentalidad en Cíclico y es como racionalidad informada, o sea, como visceralmente informados. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es que vemos muchos datos. Entonces, como no datos de que tú entras a internet y te dice todo y sacas pero, por ejemplo, para abrir un punto de venta o algo, vamos, miramos los precios, contra quién competimos, cuánta gente pasa por ahí. O sea, tratamos de hacer muy bien la tarea antes de lanzarnos, pero igual uno nunca tiene toda la información completa. Entonces también confiamos mucho en la intuición. ¿Sí? Entonces como que esas dos cosas es la que nos hace tomar esas decisiones. Oye, qué chévere. Y de alguna forma, o sea, como que tú esto y lo implementaste como por algo que tú conocías o en verdad ha sido como el modus operandi en el que ustedes como que han trabajado. Lo digo porque es que para muchas personas que empiezan un negocio, como que empieza como desde el deseo de hacer un negocio y no como desde la necesidad desde el problema que se está resolviendo. Sí, o sea, a mí me ha pasado que a mí me encanta hacer negocios, ¿no? O sea, me gusta. Entonces, como que le busco como el problema, ¿sí? Pero realmente lo que uno se da cuenta es que si uno sigue, o sea, si le mete el tiempo suficiente a entender a su audiencia lo que quiere hacer, ¿sí? Y si le da el tiempo suficiente, va a encontrar el negocio. O sea, hay mucha gente que no se lanza porque no la tiene clara. Y yo digo, nunca la va a tener clara. O sea, a menos que usted sea un emprendedor ya con muchos años de experiencia, dice, no, es que yo sé que hay un problema en este sector, en esta industria, y lo voy a resolver así, así, así con este business plan. Eso es la minoría. Realmente, cuando uno arranca, o sea, además está chiquito y arranca, tiene como una idea o algo y va encontrando el camino. Entonces lo que nosotros hicimos en ambas empresas fue ir encontrando el camino y darle suficiente tiempo a madurar ese camino, ¿sí? Tanto en 2M como en Cíclico nosotros teníamos una idea, pero si tú te fijas el negocio cambió totalmente en ambos. Y yo creo que mucha gente no se da ese tiempo. Y no, y también como la flexibilidad que uno tiene como como que yo creo que también tiene que ver un poco como con, no sé si la palabra es como humildad, como para uno como agarrar la idea, pero suavemente, ¿sí? Como que, bueno, si me toca cambiar un poco como la idea que yo tenía al principio, pues no pasa nada, sí, o sea... Sí, total. Yo, digamos, tengo un dicho que siempre lo repito mucho con mis socios y es, pues no es mío, pero es una frase que a mí me gusta mucho, que es persistir, insistir y no desistir. Pero no es persistir, insistir y no desistir en la misma idea mala. Sí, sí, sí. Es seguir dándole, pero buscando el camino correcto, ¿sí? Porque hay mucha gente que sigue, persiste, y es como, oiga, no ha vendido nada hoy, no vendió nada ayer, no vendió hace 6 meses, ¿por qué sigue insistiendo en eso? Sí, sí, sí. Sino es más como seguir insistiendo en que usted se quiere emprender, tiene un propósito, pero búsquele por dónde es que funciona. Sí, sí, sí. Esa frase también a mí me la han dicho un montón. No, es que es así, es como toca seguir dándole y seguir dándole. Lo que pasa es que uno no se puede quedar como en el mismo error, sino es como buscar el camino que haga que el negocio funcione. O sea, que tú siempre has sido emprendedor o alguna vez en la vida has trabajado. No. Pues en una... O sea, también trabajo como emprendedor. ¿Has trabajado en alguna corporación? No, es que yo cuando salí, pues en la práctica la hice en Bancolombia. Ok. Y quería ser corredor de bolsa. Wow. Pero cuando entré no me gustó nada. O sea, me pareció el trabajo más aburrido del mundo. Y entonces ahí dije, no, yo siempre me han gustado los negocios, entonces quería hacer algo con tecnología, pero como con apps y vainas. Y encontré un trabajo que fue muy chévere y conocí a unos amigos que ahora son muy amigos míos, unos peruanos que tenían una agencia de consultoría digital y transformación de proyectos. O sea, ellos hacían cualquier proyecto, pero tenían una retórica y una manera de venderlos impresionante. Y los conocí en una conferencia y les dije, oiga, yo quiero la empresa de ustedes traerla a Colombia. Y los manes tenían 2 años más que yo tenía 24 y ellos tenían 26, imagínate. Sí.
éramos niños, Sí. pues, y ellos listo de una, súper chévere. Y duré 2 años trayendo esa empresa a Colombia. Y ahí aprendí muchísimo. Entonces era como un trabajo, pero realmente era muy de dueño también, ¿sí? Porque yo en la oficina de Colombia hacía todo. O sea, desde ir a registrarla, a buscar los Sí, tuviste clientes. como, o sea, como la facilidad de que la empresa no era tuya y podías hacer lo que quisieras con ella. Sí, Como, y ellos me daban demasiada, o sea, ya excesivamente como libertad. Entonces yo me la pasaba yendo a Perú, entendiendo un poco lo que hacían ellos, tratando de hacerlo acá. No lo logramos. O pero sea, era una tuvimos clientes. consultora de qué? De... O sea, hacíamos e-commerce, hacíamos redes sociales y hacíamos programas de beneficios en ese momento. Y Ok. allá ellos tenían como 150 personas contratadas promedio De a 26 22 años los años. O chinos, o sea, sea, increíble. era increíble. O sea, era una empresa que tú decías, qué nota, quiero tener esa empresa. Entonces traté de traerla acá y en verdad tuvimos clientes chéveres. O sea, trabajamos con Alsea, con Colpatria, con unos clientes interesantes y ahí aprendí mucho de servicios profesionales, o sea, como de agencia y de redes sociales. También por eso, como Ok. que, ¿Y qué es aprender de redes sociales? o sea, y por ejemplo, nosotros hicimos campañas en lanzamiento de e-commerce de Domino's Pizza Ajá. o de Starbucks. Ok. Entonces, como que ahí en verdad sí aprendes mucho a hacer contenido. Mm, Obviamente era un contenido muy diferente al que hay ahora, ¿no? Eh, pero ahí como que le empiezas a coger el tiro al mundo digital un poco. total. Y eso me ayudó mucho, tanto en tu M como en Cíclico, porque también hacíamos procesos, digamos, de hacer el funnel. Entonces poníamos anuncios, conseguir los leads, esos leads se conviertan en clientes, o haga una muy buena estrategia de contenido orgánico. Entonces, todo eso me sirvió para después montar las estrategias de marketing de tu M y de Cíclico. O sea, era muy mercadeo también, como Era puro puro mercadeo, o mercadeo. sea, puro mercadeo. Y nos inventábamos proyectos nuevos. Entonces también hice muchas propuestas que al final no salían, pero como que uno se las inventaba. Sí, Entonces, por ejemplo, tu M resultó como yo lo hice como una propuesta, ¿sí? Como ya los papás de Martín tenían una oficina y nosotros hicimos como un proyecto ah, ok. para Como la hacer consultoría a sí, para hacer el y proyecto de con ahí ellos. nació tu M. De ahí salió. Qué nota. Y es que yo creo que uno solamente aprende eso haciéndolo. No, ¿Sabes? Como que totalmente. eso no es la... No, y ahí aprendí muchas cosas. Por ejemplo, yo ahí contraté diseñadores, desarrolladores, que son perfiles bien diferentes. Entonces también como en temas de cómo formar equipos, ahí fue como las primeras cosas que hice en ese sentido. Y lo más importante de ese negocio fue que me quitó el miedo. Ujú. O sea, yo vi a esa gente que tenía 26 años, eran muy parecidos a mí, hacer empresas grandes y dije, pucha, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí. Entonces ahí como que se me quitó el miedo, porque yo decía, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo hace uno una empresa? O sea, porque en la universidad le enseñan cosas, pero de ahí a hacerlo Sí. es muy diferente. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuve. Además, ver una empresa exitosa, ¿sabes? Como porque uno, Sí. creo que cuando uno está como en la universidad o como en esa edad, como que uno siente que uno puede con todo, pero pues a la vez tampoco, o sea, pero hasta un cierto punto en que uno no se lo imagina como en el mejor de los resultados posibles y como para ganar en el mercado, como para que sea una empresa Sí. que crezca. No, yo creo que en la universidad a uno le enseñan muchas cosas, pero está muy lejos de la realidad. O sea, como que uno no se lo logra imaginar. Entonces Total. yo también digo que por eso la gente que trabaja en estas startups al principio y todo, como que se le abre la cabeza un montón. Y además que sea escalable. O sea, porque cuando, no sé, por ejemplo, en cíclico, uno empieza creyendo que de pronto voy a vender camisetas, ¿sí me entiendes? O voy a vender como un producto. Sí. Y según lo que te escucho, no surgió de voy a vender un producto, sino que voy a crear una empresa de productos. Sí, nosotros en verdad lo que queríamos era hacer una empresa muy chévere de que tuviera algo que ver con un tema de sostenibilidad. Y encontramos en el reciclaje textil una excusa. Y a partir de esa primera idea, encontramos una marca de ropa con propósito, que es lo que hacemos ahorita. Pero pues yo no sé si yo hubiera de entrada hecho como, no me hubiera metido a hacer una marca de ropa. ¿Sí me entiendes? Sí, O claro. sea, llegamos a eso y ahora estamos muy bien y estamos súper contentos con eso, pero no sé si de cero la habría hecho. Sí, Como, sí, hace 10 años si te dicen, se le mide hacer sí. una empresa Marca de ropa, es de como, pronto digo no, ¿sí? total. Sí. Eso está muy Igual chévere. que con tu M, o sea,
De pronto si me dicen, oye, ¿usted quiere alquilar consultorios por hora? Yo digo, no, pero como eso tan chévere crear una plataforma que pudiera conectar unas cosas, no empieza a ser, o sea, empieza a ser cualquier idea muy sexy para uno poder solucionar ese problema. Total. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser, era emprendedor? O sea, o desde siempre lo tuviste claro, como yo quiero hacer una empresa. No, de hecho, yo creo que mi mamá nunca quiso que fuera emprendedor y esas fueron una de las cosas como que le oí un rato. Pero a mí como que me empecé a dar cuenta que yo tenía como un poder y era, si me imaginaba algo, podía hacerlo, ¿sí? Y eso no es tan normal, o sea, igual que tú, o sea, con esto. O sea, Como no es de tan normal que la ejecuciones. gente, yo me imagino esto y lo logré hacer, ¿sí? Y empecé a ver que yo podía como armar equipos, como conectarme para lograr hacer una cosa chévere. Entonces, con tu me parecía algo increíble que nosotros con Martín nos soñábamos hacer un sitio y de repente todo el proceso de ideación del sitio, conceptualización, levantar la plata para poder hacerlo, y de repente tú lo habías hecho. Y a mí eso me parecía lo máximo, o sea, todavía me parece lo máximo. Sí. O sea, ahora que estamos tratando, o pues no tratando, vamos a hacer edificios, es como, no había un edificio y ahora hay un edificio porque nosotros lo soñamos, eso me parece lo máximo. Entonces yo creo que hubo un punto en el que empecé a ver, igual es que de esta consultora que te digo, a tu M, en ese lapso hubo 1000 negocios que no salieron, o sea, como ideas que no salieron. Y yo me daba cuenta que las soñaba y no las, como que no terminaba de hacerlas. Y un día dije, no, ya, me toca hacer una. O sea, y una vez tú haces una, ya como que te da la confianza de que puedes hacer más. Sí. Eso creo que tiene mucho que ver con lo que decías del miedo. Como si se le pierde el miedo, como en ese espacio, de pronto la siguiente idea sí puede ser. Sí. ¿Sí me entiendes? Como que creo que es difícil y yo entiendo porque la gente no es emprendedora también. O sea, digo como, claro, es que a veces es como... Es jodido. Y yo creo que está muy romantizado el tema de ser emprendedor. Creo que no es tan sexy como lo pintan. Y creo que sí tiene uno que tener ciertas características para disfrutarlo. Porque también conozco muchos emprendedores muy frustrados. Entonces, Total. o sea, y uno tiene que tener ciertas características y cierto aguante para que le guste este camino. O sea, si no le gusta, pucha, va a ser muy jodido que usted lo logre. O sea, Y uno empieza como a coger callo. O sea, ¿sabes? sí, Como que ya... como que le empieza a gustar. Le empieza a gustar el O sea, problema. porque tiene muchos problemas y siempre hay un problema nuevo. Y yo creo que el emprendedor por naturaleza siempre tiene que estar inventándose nuevos problemas. Entonces, si a usted no le gusta eso, pues va a pasar un día a día muy jodido. ¿Cuántos años ya llevan las dos empresas? Cíclico como marca lleva 5 años largos. Como empresa llevamos para 6 exactos. Y tu M lleva 9 años. Somos gemelos en cíclico, digamos, exactamente. De pandemia. Sí, de Somos pandemia. empresas de Se pandemia. empezó a pensar en pandemia, se registró el año siguiente de pandemia y Nosotros, cumplimos 5 además, años en Cámara de Comercio. En Cíclico nos pasó algo muy chistoso y fue que nosotros nos constituimos en diciembre del 2019. Ajá. Y entró pandemia y ahí fue muy bueno, o sea, en retrospectiva fue muy bueno para nosotros porque tuvimos mucho tiempo para estar juntos sin nada que hacer y para sobrevivir. Y ahí nos tocó hacer tapabocas. Ok. Como reinventarnos un poco, hicimos tapabocas sostenibles que eran con la misma tela que teníamos. Y O sea, los manes querían usar la tela donde sea. donde fuera. Sea. Y logramos vender a través de Farmatodo y vendimos 270,000 tapabocas. No, es Entonces una fue locura. muy chévere porque uno nos permitía salir de la casa porque como estábamos trabajando en eso podíamos salir de la casa. Pero pues hacer tapabocas ahorita cualquiera lo puede hacer, pero en esa época nadie hacía tapabocas. Sí, es eso. Entonces pues, es un proceso de desarrollo de producto difícil porque había unos chiquitos, unos grandes, unos medianos. A alguna gente le gustaba la tela, a otra gente no. Armar como todo ese branding. Yo me acuerdo que yo lo armé como en Canva sin saber mucho y al final era un producto buenísimo. O sea, 270,000 tapabocas que nos salvaron el primer año. Qué locura. Me acuerdo mucho de uno comprando tapabocas que tenían unos filtros, algunos, Sí. y uno le cambiaba los filtros. Sí. ¿Esos eran los de ustedes? ¿Los No, de los nosotros filtros? No. teníamos uno que eran de 3 capas, o sea, tenía tela, tenía un plástico y otra tela. No. Y a la gente le encantaban porque se sentía como que no pasaba nada por ahí. Pero había otra gente que decía, oiga, me voy a ahogar con No me esto. pasa ni aire. Exacto. Pero eso nos salvó. Y
con eso y otro negocio que nos salió fue que como que pudimos armar la marca. Qué nota. ¿Y cuáles han sido como eso? O sea, es que como tenemos las dos empresas, como que siento que cada una va como en una línea sí, total. paralela, pero en diferentes estados, en diferentes, como diferentes socios, Sí. todo distinto. Y además uno es como, al final, ¿qué? O sea, pues uno es retail y el otro pues se volvió inmobiliario, que también tiene como Sí, son dos mundos dos mundos diferentes. completamente diferentes. ¿Cómo tomaste la decisión de hacer otra empresa? O sea, tener una empresa es difícil y tener socios es también como un reto muy grande. Además, los socios en tus dos empresas son amigos. Sí, o sea, yo soy muy afortunado de que mis socios sean mis amigos porque disfruto mucho trabajando con ellos. O sea, es muy chévere trabajar con ellos en ambas empresas. Para mí una reunión no es aburrida, o sea, y eso es parte por lo que lo disfruto tanto. Una suerte tremenda, ¿no? Sí, una suerte tremenda con sus problemas, o sea, Sí. lo normal, pero sí, como que yo siento que a mí me gusta trabajar con ellos y eso es fundamental para que uno pueda lograrlo. Y a tu pregunta de cómo decidiste, no lo pensé mucho. O sea, un amigo me propuso una idea, oiga, venga, hagámoslo, yo creo que eso se puede hacer. Y ahí empezó a evolucionar y Cíclico nació como un side project un poco mío y se empezó a volver una empresa súper interesante y ahí, pues a mí, no sé, es que si uno se organiza como que el tiempo también le da, ¿no? ¿Qué crees que ha sido clave como a ti, o sea, en tu cabeza o de la forma en la que tú piensas o en la que tú actúas, que te ha permitido como manejar las dos cosas o seguir siendo un emprendedor? Yo creo que uno me gusta mucho, o sea, lo disfruto. Disfruto nuevos retos, disfruto ver nuevas industrias, disfruto ver, por ejemplo, yo voy a un centro comercial y veo un local para Curioso. tu M y de repente veo un local para Cíclico, entonces como que me alimento de las dos empresas para crear. eh, y también, pues, o sea, como que mi prioridad estos últimos 10 años sí han sido las empresas, porque también hay mucha gente que, no sé, tiene 3 hijos, tiene Sí, 1000 obvio. cosas, pues yo en verdad lo que he hecho los últimos 10 años es enfocarme en esas dos empresas, entonces igual si me organizo bien, me fluye. Y tengo otra cosa y es que no logro apagar la cabeza, entonces de repente estoy un domingo y trabajo más que si estuviera sentado un martes en la oficina, ¿sí? Entonces, pues es que yo creo que si a uno le gusta su trabajo, le fluye más. ¿Cuál es tu equipo de trabajo hoy en día en Cíclico? ¿Cuántos son? Nosotros en Cíclico somos 9 personas administrativas y pues los vendedores de las tiendas. ¿Cuántas tiendas tienen ya? Nosotros tenemos 6 tiendas, 5 en Bogotá y una en Medellín. Y mi equipo de trabajo como tal, yo digamos, el área de marketing, tengo 2 personas que son María José, que es nuestra directora y creadora Famosa de ahora. contenidos, que es lo máximo, y un realizador audiovisual, que también es parte del equipo. Tenemos un área de producto y tenemos toda la parte como operativa y administrativa. Y cada uno, o sea, nosotros en este momento trabajamos Eduardo, Sergio y yo, y cada uno maneja un área. O sea, Eduardo, producto, me imagino. Sergio maneja todo el tema financiero y administrativo de operaciones y yo manejo el tema de mercadeo. Bueno, entonces hablemos de mercadeo. O sea, ¿cómo se lleva el mercadeo de una empresa de retail? O sea, me parece que hoy en día es un reto gigante. Además, el tema de pauta, el tema de... Es jodido. Pues, de tener ganchos, o sea, ya es una cosa como pelear por atención, pero atención que al final convierta en algo, ¿me entiendes? Como que, ¿cómo lo hacen? Me parece... Nosotros, lo primero es que, pucha, tenemos como diferentes balas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos por un lado todo el tema de e-commerce y pauta y conversión y por el otro lado toda nuestra estrategia de contenido orgánico. Y lo primero es por qué hacemos digital en vez de tradicional, es porque uno, para nosotros es mucho más barato hacerlo y dos, porque creemos firmemente en que el mundo digital es lo que hoy mueve la audiencia y lo que atrae más atención. Entonces, lo que les digo, dos patas. Entonces, nuestro contenido orgánico está enfocado en entretener a nuestra audiencia. Y nosotros arrancamos a hacer videos porque literalmente un día fue como,
tenemos que hacer algo, ya no podemos procrastinar más esto. Y me acuerdo perfecto que Sergio, mi socio, subió un post horrible, feísimo, y yo dije, nunca en la vida va a volver a pasar esto. Y entonces empezamos a hacer todo ese proceso de generación de contenido y hacer videos, que fue un reto absoluto, pero pues ya hemos hecho más de 2000 videos, entonces pues ya como que uno medio le coge el tiro. Y nuestro contenido orgánico se basa en cómo hago para que mi audiencia se entretenga, le interese, yo le aporte valor. No es tanto cómo me quiero mostrar yo, sino qué hago para que esa audiencia se sienta que O sea, son métricas de Cíclico es... alcance y de... Sí, alcance, engagement, y lo que quiero siempre es aportarle algo. Nosotros somos una empresa de triple impacto, entonces tenemos que siempre estar como dando un mensaje positivo a la gente y que le enganche. O sea, no es lo que yo quiero decir, que es lo que yo le digo a todo el mundo que me pregunta de marketing. No es lo que Santiago quiere que diga la marca, no es lo que Sergio quiere que diga la marca, es que le interesa a la audiencia que me está viendo y que consume lo mío. Jamás, hombres. Y mujeres. Y mujeres, pero mujeres recientemente, ¿no? Nuestra audiencia es más mujeres. Sí. O sea, nuestra ropa se la vendemos mayoritariamente a hombres. Claro, claro, claro. Pero nuestra audiencia son más mujeres. Claro, obvio, O sea, que le compran a los hombres. Que le compran a los hombres o que simplemente les encanta la marca y nos siguen y está bien. O que le dicen a su esposo, oiga, vaya y cómprese esto en esa tienda. Eso pasa mucho. Pero ahí entonces el contenido orgánico es pensando en nuestra audiencia, en cómo le aporto más valor a ellos, en cómo los entretengo, en cómo hago que ellos en verdad se sientan identificados con el contenido que hacemos. Y por el otro lado está todo el tema de conversión y performance, que es hacer anuncios y anuncios que conviertan, que vayan a la página, que compren. Entonces siempre es como una balanza entre lo que vende y lo que yo llamo como entretenimiento y marca. Y siempre nos estamos moviendo entre esas dos. Ok. Y eso lo hace el grupo, o sea, el equipo tuyo. Sí, o sea, tenemos una agencia que nos ayuda con el tema de performance y ya. Y el resto lo hacemos internamente nosotros. Y en TuM es parecido, pero tiene sus diferencias. En TuM sí tenemos un embudo comercial muy poderoso. También Simón, que es mi otro socio en TuM, tiene un embudo poderosísimo, que es cómo hago para que muchos médicos me vean, estén interesados en este producto, trae un montón de leads y los empieza a convertir hasta llevarlos a que compren, a que vayan a los consultorios y luego compren. Pero ese manejo de esos leads es mucho menos autónomo del lead, o sea, usted, o cómo lo llevan. Sí, o sea, nosotros ponemos anuncios en Google y en Facebook y empezamos a tirar ese mensaje para que cualquier persona que esté interesada en alquilar un consultorio, nosotros seamos su primera opción siempre. Okay. Y a partir de ahí tenemos landings, conversaciones a WhatsApp, un montón de canales para convertir ese lead en un cliente de TuM. Pero pura estrategia digital. Pura estrategia digital, y ese sí es un embudo muy, muy chévere. De hecho, deberías invitar a Simona que te hable de ese embudo de marketing como tal, porque si logramos que mucha gente que está interesada vaya, y es un proceso ya que no es solo de marketing, digamos, de el primer paso de poner el anuncio, sino tienes que llegar a venderlo. Entonces hay un proceso comercial detrás de ese súper interesante. Va a invitar. ¿Sí? Que en Cíclico es muy diferente, porque tú lo llevas a la página y ya la página es tu motor de conversión, o sea, es tu vehículo de conversión. En cambio, y pues le metes email marketing, le metes un montón de cosas, pero en TuM tenemos vendedores que cierran. Por eso digo, como que al final el cierre es muy distinto. Es conducido, ¿sí me entiendes? Como por una persona. Por una persona. Ahorita tenemos un montón de automatizaciones, un CRM poderoso, pero, o sea, como que el principio es el mismo, pero los dos sectores son muy diferentes. ¿Qué nota? ¿Y estás enamorado de los dos proyectos? Sí, yo los amo ambos. O sea, mucha gente me pregunta, oiga, pero ¿cuál le gusta más? No, a mí me encantan los como dos hijos, uno no puede escoger entre... Sí, y hay veces en los que obviamente hay picos. O sea, en diciembre, por ejemplo, todos los doctores se van de vacaciones, entonces TuM es muy tranqui. Para Cíclico debe ser pero una locura. En Cíclico es la época que más vendemos. Entonces, pero yo sí trato como de siempre ponerme como ciertas metas y ir a la par. O sea, porque igual si uno descuida alguno de los dos, pues eso tiende a marchitarse. Entonces siempre hay que estar como en la jugada en ambos. Para ti, ¿qué es el éxito? O sea, ¿cómo puedes definir el éxito? Qué buena pregunta. Yo últimamente he pensado que
el éxito es como lograr vivir como mis semanas disfrutándolas. O sea, como un poco ingeniarme mis semanas disfrutándolas. Entonces, si yo logro pasar 4 días de 5 feliz, tranquilo, contento, haciendo lo que me gusta, disfrutando, para mí eso es el éxito. O sea, teniendo tiempo, yo hago muchos deportes, entonces mientras pueda mantener ese estilo de vida, para mí eso es el éxito. Más allá de si salgo a un IPO o si llego a cierta... Es si yo día a día estoy disfrutando, para mí eso es el éxito. Y el otro es jodido de explicarlo, pero es como lograr aprovechar todo el potencial que uno tiene. ¿Sí? Si yo siento que estoy como dando mi máximo potencial, o por lo menos lográndolo consistentemente, siento que es una medida de éxito. Cuando empiezo a ver que estoy como por debajo de eso, me empiezo como a chantar. ¿Y qué herramientas utilizas como en esos momentos en que te sientes así? Monto en bici. ¿Sí? Sí. O sea, monto mucho en bici. ¿Y eso te ayuda como que como a pensar? Sí, o sea, lo primero que hice, y es una de las cosas más jodidas que hice para poder tener 2 empresas, es le bajé mucho a tomar trago y a salir de fiesta. O sea, en el momento en que salgo mucho de fiesta y tomaba mucho trago, sí mi rendimiento se veía mucho más afectado. Entonces lo que hice fue cortar eso y empezar a hacer deporte, y a partir de ahí como que la cabeza empieza a tener un comportamiento muy distinto y el rendimiento se vuelve mucho mayor. Y trato de hacer cosas que me gustan. O sea, cuando paso mucho tiempo sin viajar, sin hacer cosas que me gustan, empiezo como a estancarme otra vez. Entonces esa es mi manera como de salir de como el día a día, sí, y pensar con más claridad. Y, o sea, ¿has sentido en estos últimos 5 años, que yo creo que han sido como donde has tenido como claro, más... Total, son los 5 años como en que hay empresa, lo otro es más ideas. Exacto, y has sentido como burnout o algo como que te haya producido dudar, como que te digas... Sí, como... o sea, no burnout, pero sí muchas dudas. O sea, yo creo que el que nos diga que no ha tenido dudas es un mentiroso. O sea, uno siempre dice, ¿será que sí estoy haciendo esto? Pero ya también aprendí a soltar. Porque también hay una cosa que me pasó en un momento, y es que mi personalidad dependía de las empresas. Claro. Entonces, si vendían, estaba feliz; si no vendían, estaba triste. Y yo era Santiago, el fundador de Cyclic y de 2M. ¿Y qué pasa cuando ya no están? Entonces empecé como a hacerme esa pregunta, y al final, pues yo digo que los negocios son muy, muy chéveres. O sea, y son proyectos que uno los quiere mucho y todo, pero van y vienen. Y a veces están bien y a veces están mal. Y uno no puede depender de eso. O sea, sí. No, si 2M cierra, me muero. Si Cíclico cierra, me muero. Es como, uno es más allá del negocio, ¿sí? Y hay muchos negocios por hacer. Entonces, como que he cambiado un poco la manera de verlos para también disfrutarlos más. Totalmente, totalmente. Como que no te definen. Al final hay muchas otras cosas que te definen. Exactamente. Entonces, ese es como el nuevo approach que estos últimos años se trata de hacer. Existen, son lo máximo, les meto toda la ficha, pero son negocios. O sea, no tengo que depender tampoco de eso todo el tiempo. Y creo que uno conscientemente tiene que decidir hacerlo así. O sea, si uno no lo hace conscientemente, ya, se deja llevar por el día a día y termina sumergido en... Y por eso personas a veces cuando, no sé, quiebran o algo así, se fritan. O sea, gente que, por ejemplo, hace IPO, está feliz, vende la empresa, es millonario. No tiene nada, o sea, sin eso no es nadie. Total. Y entonces ahí dije como no, tengo que... Y ahí empecé a definir qué es una semana ideal para mí. Claro. ¿Qué me gusta hacer? Cuando paso mucho tiempo sin esas semanas, es como, no está tan chévere. Sí, porque uno creería que además con 2 empresas solo trabajas. No, es totalmente mentira. Y además uno empieza a entender que si sigue haciendo eso, la va a embarrar más. Total. O sea, si solo trabaja, la va a embarrar más. Total. A veces como que a uno le pasa, o me pasa a mí, que cuando siento que de pronto no estoy dando mi máximo potencial, digo, pues voy a trabajar más, y no me sirve nada porque me siento y no tengo ni idea por dónde dar más. O sea, como cuál es el paso 1 de voy a dar más. Total, no, pasa mucho. Es como, no, tengo que... Yo me acuerdo una época que yo llegaba a las 7 de la mañana a la oficina. Sí. Y yo cuando veo gente que
llega a las 7 de la mañana a la oficina. ¿Ya qué? Digo, bueno, chévere, linda esa etapa en la que está, tierno. O sea, es inviable uno estar todos los días de 7 a 10 todo el tiempo dándole. A ver, hay gente que le encanta. Y yo he visto gente de startups que, pues, obvio. Sí, es que también es otra de las industrias donde... Yo digo que es totalmente insostenible. Totalmente. O sea, y conozco grandes sharks y los veo en su día a día hoy y digo, este man entendió todo. Obviamente hay etapas en las que uno tiene que levantarse muy temprano, acostarse tarde y todo porque está muy obsesionado. Pero hay otras etapas en las que uno se da cuenta que uno no es el que realmente hace todo. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Yo creo que esos son aprendizajes que solamente uno consigue con el tiempo. No, o sea, no te imaginas, Mari. Yo me acuerdo con Martín, mi socio, que él nunca en su vida iba a llegar a las 7 y me decía, usted es un bruto, ¿cómo llega a las 7? Y duré mucho tiempo peleando con que él no se levantaba a las 7 como yo. Y después entendí, ese también es muy bruto yo pretender siempre estar a las 7 de la mañana ya trabajando. No tiene sentido. Mejor vaya, haga ejercicio, iba a su vida, llegue a la oficina 10 Total. puntos para tener un muy buen día. total. Si tú pudieras comprar tiempo, ¿en qué lo usarías? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Me parece, yo creo que para hacer más, a mí me encanta viajar, como hacer retos. Entonces serían ¿Como eso. retos? ¿Como qué? No sé, por ejemplo, hace una semana me fui en bicicleta a Pereira con un amigo. Ok. O sea, si pudiera hacer más de esas cosas, lo haría feliz. Y, o por, no sé, hay una montada en bici que arrancas en Canadá y terminas en Nuevo México, te demoras un mes y medio haciéndola. Pucha, no me puedo ir un mes y medio, tampoco me da. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría hacerlas. Y dos, para hacer más proyectos. O sea, me encantaría poder tener más proyectos. Es que también todas estas personas adictas al ciclismo también se vuelve como su proyecto personal de vida obsesivo. Sí, no, es una locura. Esa vaina es una locura y como que siempre hay un nuevo reto que uno puede hacer. Entonces, y también sí me gustaría hacer más negocios. Sí, total. O sea, yo siento que, o sea, uno también, porque igual así compres más tiempo, pues también la cabeza llega a un punto, ¿no? Como que la cabeza se empieza como a saturar un montón de información, pero si uno tuviera tiempo y memoria RAM, o sea, No, le total. metería más cosas. Pero lo que también he entendido Si a es uno que le gusta. lo chévere de las empresas también es que al final cuando las construyes bien, viven sin ti. O sea, ese es el Sí. objetivo. Entonces uno puede también empezar a dedicar el tiempo a otras Sí. cosas. Sí, a mí Entonces, eso me cuesta. O sea, como que me parece que hay veces que yo digo como, hoy no hice demasiadas cosas en el día, como hice Claro. mal, ¿sabes? Como, yo dije, pero todo salió bien, o sea, como que hace parte como de la recompensa de pronto de otros años, como, total, hay unos años, pues a mí me pasa mucho y es que hay días que ya ni siquiera abro el computador. O sea, y hago muchas cosas, pero como que ya no estoy yo sí, diseñando o haciendo la estrategia, sino es como más de decidir y eso. Y eso también es chévere. Total. Como, y ver que hay gente que uno empezó, por ejemplo, a mí me pasa mucho con María José, que yo la contraté, ya estaba en sus primeros trabajos, y ahorita es una máquina y ya puedo confiar mucho más en ella y ella ya sola hace muchas cosas. Y eso también está bien, está perfecto, ¿sí? Y muchas veces uno lo que quiere es como uno es el que hace, ¿no? Es como, no es necesario que uno sea el que haga. es como una montaña rusa de muchos diferentes estados de vida. O sea, como cuando uno suelta, cuando uno no suelta, cuando uno quiere ejecutar, cuando, ¿sabes? Sí. Como que fluctúa. Sí, como que en verdad hay etapas, o sea, en el emprendimiento no es todo, es como siempre tiene que ser igual. O sea, obviamente al principio es cuando la idea, o sea, no tienes idea, es muy diferente a cuando ya hay un equipo. Entonces muchas veces como que uno tienes que ir viendo qué le funciona a la empresa, ¿sí? No qué me funciona a mí, porque mucha gente también dice, no, es que yo soy la empresa y es como, no, o sea, nosotros, digamos, en Cíclicos sí tenemos una vaina muy poderosa y es, todo lo pensamos por el letrero, decimos, ¿qué necesita Cíclico? No, Claro. ¿qué necesita Eduardo? ¿Qué necesita Sergio? ¿Qué necesita Santiago? ¿Qué es lo que en este momento le hace mejor a Cíclico? Que es lo Y- más difícil de tomar esas decisiones. O sea, ¿alguna vez has como, o sea, o si nos puedes contar de alguna decisión que haya sido muy difícil para ti tomar? Muy difícil para mí tomar.
Mm, pero como, ¿en qué sentido? O sea, Por ejemplo, como, no sé, no sé, cambiar como de estrategia en cierto punto, sacar a personas, bueno, ¿sabes? Como que esa es las dura. decisiones que no son chéveres en el emprendimiento y que... Pues, o sea, siempre es duro como despedir gente es duro. Y ahí mi primer jefe me dijo, hire slowly, fire quickly. Ese es como... Entonces, Siempre. ese me parece durísimo. O sea, siempre que uno tiene que despedir a alguien, es duro porque también, no solo por la persona, o sea, uno quisiera que todo el mundo pudiera mantener su empleo, pero además como muchas veces uno es el que las contrata, también es aceptar que uno la embarró. Y ahí hay un tema de ego, de que uno quiere que funcione esa persona Ujú. y muchas veces es como, no, man. O sea, desde la pela, despídala y ya. Entonces, contratar, despedir es duro y bueno, nosotros hemos tenido muchas decisiones difíciles, pero digamos en tu M, la de cambiar de la plataforma al modelo inmobiliario fue dura. O sea, pues nosotros estábamos muy enamorados de la tecnología eh, y entonces cambiar a eso cuando, o sea, lo chévere de la tecnología era que no tenía tanto capital, Ujú. sí, o sea, requería mucho capital para escalar, pero digamos que pues una plataforma y eso no te cuesta tanto, en cambio los sitios que te toca remodelarlos y todo, sí era un cambio muy duro de modelo de negocio, Obvio. esa fue una decisión difícil, o sea, era medio obvia, pero fue Pero difícil requería porque, también una inversión. claro, ¿Y ustedes tenían esa inversión? O sea, no, ¿ustedes la no, financiaron? nosotros nos tocó salir a buscar esa inversión y lo que pasa es que ahí cambia un poquito el modelo, porque ya no es tener 2.000 millones de consultorios por todas partes, sino es tener unas muy buenas sedes, muy bien pensadas con un modelo inmobiliario a 10 años. Entonces, ese cambio fue difícil. Eh, y no hemos tenido muchas, o sea, pues cosas chistosas que nos han pasado. Nos abrimos nuestra primera tienda en la 94, me acuerdo, y Claudia López rompió toda la 94 y nos dejó una hora ahí como durante 8 meses, un desastre. Entonces, ¿qué hacemos? Devolvemos la tienda, aguantamos, no aguantamos, ahí solo teníamos esa tienda. eh, y ahí también fue que decidimos empezar a hacer videos. Ok. Y ese fue nuestro primer video viral. Claro, Y fue mostrarle como mostrar la... Me la obra que acuerdo. nos tenía medio Ujú. jodidos y todo. Y pues eso, ¿no? Ahí nos logramos reinventar un poco. Pero hemos tenido mil cosas, o sea, mil millones de cosas. O sea, ahorita abrimos en tu M, por ejemplo, una nueva línea que son los consultorios de odontología, que fue una decisión difícil porque pues ya tienes algo que funciona para que te vas a meter en otras cosas, pero pues naturalmente hay un mercado mayor en odontología. Entonces, como que todo el tiempo hay decisiones jodidas, pero la verdad, yo no sé, yo disfruto mucho. O sea, eso es lo que a mí me pasa, como que no las sufro tanto, ¿sí? Como que trato de racionalizarlas mucho. Como si no les mete mucho corazón. Ujú. Bueno, eso está difícil porque es muy de personalidad también, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo uno de mis socios, sufre, o sea, yo creo que ese pobre vive con gastritis. Y le digo, pero, o sea, igual usted no lo puede controlar. La opción es Sí, esta o esta. Tomemos la decisión. sí, Ya. sí. Es un poquito como estómago también, como cogerla. Sí, y también a mí me pasó que, por ejemplo, no sé, nosotros en TUM invertimos una plata en sedes nuevas. Entonces ya cuando me tocó empezar a invertir en las remodelaciones de las tiendas, pues a mí ya no me parecía tan grave. Claro. ¿Sí? Entonces también eso me ha dado mucho estómago o cosas que hago en apuestas de marketing que hago en cíclico, por ejemplo, que son arriesgadas. Cuando hago una apuesta de marketing en tu M, pues no me parece tan arriesgada, ya la hice en cíclico, o sea, sé cómo funciona, Es que tu cabeza está completamente dividida en dos espacios, o sea, debe ser una locura. pero me sirven Te mucho, sirven mucho o sea, me complementan mucho. y podrían no servir a otra persona, o sea, como que siento que tú funcionas muy bien como para pensar como tan Y es que, separada y y es como en que conjunto. es lo que yo te decía ahorita, a mí me gustan los negocios, entonces yo tengo amigos que tienen tiendas de café y me puedo quedar 4 horas hablando con esa persona ¿Cómo funciona? de cómo funciona café. Y de hecho eso me ha empezado a pasar mucho, que hay mucha gente que me busca y me quedo hablando con ellos ¿Qué has dos conseguido con horas. tu estrategia de LinkedIn? O sea, qué has ganado? Bueno, pues es muy chévere LinkedIn porque te conecta con gente muy top muy rápidamente. O sea,
tú tagueas a alguien muy famoso o importante y es una red que tiene una cercanía muy inmediata. Entonces, he hecho muchos como contactos buenos. Me ha conectado mucho con el medio, que eso me encanta. O sea, personas que yo decía, no quiero hablar con ese mata. Me he tomado muchos cafés con gente de la industria. Por ejemplo, me han buscado fondos inmobiliarios para abrir TUEMES, después de post que he hecho de TUEME. Entonces, como que sí conecta con mucha gente. Y por otro lado, pues mi estrategia de LinkedIn es un poco, a mí me gusta mostrar el emprendimiento más real. O sea, siento que hay muchos emprendedores con mucha visibilidad del sector de tecnología y startups, pero ese es un pedazo mínimo de lo que realmente es el emprendimiento en Colombia y en el mundo. Y negocios más tradicionales como los que tengo yo tienen lógicas muy diferentes. Y ahí he encontrado mucha gente que se identifica con eso. Entonces, LinkedIn para mí ha sido chévere porque hay mucha gente que se identifica con negocios más. No, yo vendo ropa, ¿sí? Una nota con una empresa increíble, alquilo consultorios, ¿sí? Pero no tengo esa filosofía de levantemos plata porque sí, crezcamos total, ya mismo 10 millones, no tengo afán, ¿sí? Es que es un negocio tradicional, o sea, piensa de una forma o sea, muy... yo no paro, sigo creciendo, me encanta crecer, me encanta hacer cosas grandes, pero no tengo por qué estar afanado todo el tiempo, que es lo que muestra la gente, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que la gente como que se sienta identificada con que, oiga, no todo el mundo la está rentando, no todo el mundo la tiene clarísima todo el tiempo, no todo el mundo se la sabe todas, que es lo que pasa mucho en LinkedIn. Total. Sí, no es como mostrar más esa parte real, que es las cosas buenas y las cosas no tan buenas, y también hacerse preguntas. Y en LinkedIn cuando uno se hace preguntas también conoce gente muy buena. Sí. Y también es como acercarse un poco desde la autenticidad y desde un lado mucho más vulnerable, que yo creo que es difícil. Sí, y de hecho hay una pelea y es que uno siempre se quiere mostrar como medio perfectico y es como... Sí. Entonces lo que trato es como de tratar de aportar mucho a la gente. Y he caído en posts muy malos que uno también hace desde el ego, muy malos, y digo como, no, qué estúpido. Pero la mayoría trato de que la gente como que se logre identificar, y me ha pasado mucho que amigos viejos, como amigos de la universidad, es como, oiga, venga, a usted le está pasando lo mismo que a mí, hablemos. Oiga, yo tengo un negocio de tal cosa, venga, hablemos. Y eso es chévere, porque a mí me encanta hablar de eso, entonces me ha conectado con un montón de gente. Qué nota. Y además las mejores cosas salen de las conversaciones con las personas. O sea, uno se puede poner a investigar, así como en internet, lo que sea, pero para mí las mejores cosas salen de uno a uno. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en expansión de tiendas y dije, oiga, voy a hablar con la gente que ya tiene tiendas en donde yo las quiero tener. Y desde LinkedIn, súper fácil contactar a mucha gente. Qué nota. Sí, entonces por eso ha sido poderoso. Y uno se da cuenta que además en LinkedIn a mí me pasa, y es que como ya he hecho contenido para TikTok y para Instagram, pues LinkedIn es mucho más sencillo. Claro. Sí, es solo escribir, no todo hay que grabarse, no hay que... Sí, entonces pues la creación de contenido se hace mucho más fácil. Santi, qué nota. Mil gracias por esta conversación, en verdad. Estaba muy chévere. Gracias por el espacio y... Bueno, ahí te dejo muchos invitados para que... Sí, me das muchos invitados, creo que muchas reflexiones, y creo que también es muy valioso para las personas que están pensando en emprender o no. O sea, creo que esto es un camino que nunca se acaba y uno no emprende para totearla en un año. O sea... Total. O sea, no existe la lotería, pues, que uno está buscando, como de pronto esto es lo que ya la va a totear es un estilo va a coger de vida. este producto. No, es un estilo de vida, literal. Estilo de vida. Totalmente. Qué nota. Mil gracias por estar acá. No, a ti, Ari, muchas gracias.